Hola, bienvenidos nuevamente a este episodio, el segundo episodio del podcast Entre Voces Reales, donde hablamos de cosas importantes de la vida, de lo que carecen las redes sociales y es de amor. En esta ocasión, mi hermano, mi amigo, Carlos Valdés. Hermanazo, un placer estar con vos aquí, un gustazo en este espacio que sé que es de mucha bendición. Amén, amén. Bueno, hermanito, es difícil. A diario estamos viendo contenido en redes sociales y ese ha sido como mi llaga, ese contenido de las redes sociales donde normalmente se está hablando un montón de cosas que son el ideal, pero a la postrea, lo que se puede hacer, a llevarlo a la realidad es totalmente diferente. Es lo que en un momento hablábamos sobre lo que es superficial. O sea, hay muchas cosas que se trata como si fuera profundidad de la vida, como si fuera algo súper importante y esa manera de vivir la vida tan superficial es lo que lleva a la gente a buscar esos ideales que no son importantes y como no hay fundamentos, no hay raíces que estén sustentando eso que se ve arriba, pues entonces la gente se va y se desmorona fácilmente por cualquier cosa. No hay herramientas para enfrentar la vida como es, en su realidad, en su crudeza, pero también en su belleza. Manito, en este episodio a mí me gustaría hablar de algo que no todo el mundo está dispuesto a hablar, pero que de una u otra manera yo he pasado por eso y también en algún momento en mi vida fui afectado por lo que es vivir fuerte. La Ah, manipulación por el mal manejo de la doctrina y de las cosas que el hombre tiende muchas veces a querer robarle la gloria a Dios. te vas a tirar profundo, oye, Yo quiero empezar con lo que es. Siento que hay mucha gente que necesita acercarse a Dios y acercarse a Dios no es decir, ay, no, yo oro, yo ayuno, sino que también acercarse a Dios es hablar de las cosas que no todo el mundo habla. Y algo que quiero aclarar es que la intención de hablar de esto no es para que usted deje la iglesia en la que está, para que usted se descarríe, para hablar más de los pastores, mal de los líderes, mal de la iglesia, sino de aclarar cosas que tienen que ser aclaradas, pero que también de una u otra manera no se hablan dentro de la iglesia. Mira, las redes sociales em, hacen que todo hoy en día sea maxificado, ¿cierto? Cualquier cosa, cierta o mentira, corre de manera impresionante y llega a gente que ni siquiera le interesa, pero llega a gente y se hace muy masiva la información. Lo que sucede cuando hablamos de doctrinas, estamos hablando de iglesia, sucede siempre, siempre ha pasado, solo que no hay la manera de llegar a la información o a los hechos, a los detalles que con la facilidad que hoy existe. Hoy todo es fácil saber qué pasó, cómo, cuándo, dónde, con quién, ¿cierto? Y eso lo que hace en algunos casos es ayudar e informar, pero en otros casos lo que hace es generar paranoia, ¿sí? Y generar frustraciones sin que sucedan las cosas y lo que hace, en vez de ayudar, lo que hace es afectar a muchos. Yo estoy a favor de que se denuncien los abusos, que, que hablemos de los abusos, que se hable de la manipulación. Estoy a favor de eso. Sí, sí, manito, muchas gracias. Que te prestas para esto porque tú eres pastor y siento yo que no todo pastor tiene la capacidad o la fuerza o las agallas de hablar de esto, de cosas que se mueven dentro de la iglesia y que de alguna otra manera nos están afectando. Tú eres testigo, Charlie, de que yo estuve por un tiempo en una iglesia y que sufrí de abusos espirituales, de abusos. Y no espirituales porque yo creo que la espiritualidad es más de lo que yo vivo con Dios, de mi intimidad con Dios, pero sí sufrí abusos por ¿cómo decirlo?
por, por abuso del poder, digamos, de manejos. de manejo, ¿cierto? Y yo soy honesto y soy una persona que siento que me hace falta sanar porque dentro del espacio en el que estuvo, voy a contar un poco de lo que viví para que tú me puedas dar una percepción de cómo se ve este tipo de prácticas. Y hablemos directamente de la paternidad espiritual. Yo en estos momentos, por lo herido que estoy, y te lo manifesté, creo que la paternidad espiritual no existe, ¿cierto? Ujú, Y el creer que la paternidad espiritual no existe está basado exactamente en que yo pasé por una iglesia donde no había un lugar para Cristo, aunque en prédicas y en muchas cosas que se decían estaba mencionado el nombre de Jesucristo, pero a la práctica era totalmente diferente, porque todas las cosas que se hacían dentro de el manejo de la estructura de la iglesia era para el beneficio de una sola persona, que era el pastor. Cuando yo tengo claro que de una u otra manera, cuando el hombre no entiende que está administrando recursos que son las almas, y esa administración de los recursos que son las almas es directamente que usted va a entender que esas almas no le pertenecen, que la gloria no le pertenecen y que somos un instrumento. ujú, Y que usted como instrumento, Dios lo va a usar porque como los dones son irrevocables y van a pasar cosas, pero eso no lo hace dueño de la vida de una persona, eso no lo hace a usted que sea una persona que sea autoritaria dentro de la vida de las personas y dentro de la economía de las personas. Entonces, siento que a mí se me laceró mucho por esa parte en la que de una u otra manera hubo un abuso fuerte y ese abuso fuerte que hubo ahora mismo, siento que ya perdoné a esta persona, pero me cuesta volver a confiar, ¿cierto? Entonces quiero que me hables un poco de tu concepto, de qué piensas de la paternidad y cómo llevar esas cosas de buena manera. Lo primero de Aymar es que, además de el tema ser interesante, a vos por expresar de esa manera tus vivencias, también creo que hay que agradecer porque no todo el mundo dice eso con la tranquilidad de decir, estoy herido por eso, ¿sí? Cuando tú dices que la paternidad no existe por tu experiencia, yo creo que es desde allí, desde tu experiencia. Yo creo en el concepto de la paternidad espiritual. em, Creo que es una cuestión sana desde la sanidad y la pureza del concepto, ¿cierto? Pero como todo concepto tiene sus distorsiones y genera ciertos abusos. Aquí es donde creo que está el problema. El concepto existe. El apóstol Pablo habla de verdadero hijo en la fe. El apóstol Pablo dice, y yo os engendré a ustedes, ¿cierto? Yo los engendré a ustedes. ¿Y de quién engendra? Un padre. Y en Pablo se ve esa expresión de padre hacia hijos en la fe. El problema es que en los abusos de estos padres espirituales, de nuestros padres espirituales, quizá que podamos decir cualquier cosa, es lo que nos conlleva quizá a anular este concepto de la vida espiritual, de la vida de fe. Pero, ¿qué es un padre? Un padre tiene la función de guiar, de enseñar, de cuidar, ¿cierto? Naturalmente hablando. En el mundo espiritual también sucede eso. Vemos personas, pastores, líderes dentro del pueblo del Señor que tienen la función de guiar, enseñar, cuidar, ¿cierto? El concepto natural se aplica también a lo espiritual. Cuando hay un abuso, porque guiar, enseñar y cuidar implica autoridad, ¿cierto? Autoridad ejercida sobre la persona a la que estoy guiando. Y toda autoridad tiene una tendencia hacia hacer autoritarismo y eso es abuso más allá de lo que tengo que hacer. Y ahí es donde empiezan estos problemas que en vez de edificar, empiezan a destruir y a dañar. Entonces, la paternidad espiritual creo que existe, la Biblia
el apóstol Pablo es el que más habla sobre esto. Y si le creemos a Pablo todo lo que habla de la gracia, todo lo que Pablo habla del Señor, no vamos a creer que Pablo engendró hijos en la fe y que los trató como hijos en la fe, ¿cierto? Sí, pues por ahí vamos en buen camino. No logro como, pero es un proceso. Siento que así como el proceso de sanidad, también es un proceso de que quizás en el camino pueda entender eso. Pero es que mira, Pero David, hablemos, pero antes de hablar de eso, hablemos como de la práctica, de lo que se está haciendo ahora, de lo que para mí se ha convertido en una epidemia dentro de las iglesias. Para nadie es un secreto que hay un montón de iglesias donde hay una mal llamada paternidad espiritual. Esa mal llamada y ese mal llamado paternidad espiritual es buscando el manejo de las ovejas y control total absoluto de lo que hacen y no hacen. ujú, También llamada y también manejada por una cobertura profética. otros conceptos muy modernos Otro concepto mismo, el manto espiritual, la cobertura. Entonces, siento que quizá el mal manejo de estas cosas que en algún momento, como me lo estás diciendo, sean buenas, pero hay una tendencia, y es como el manejo de estas situaciones. Pero, ¿tú qué opinas de lo que la misma Biblia dice? Creo que si no estoy mal, es en Mateo 23:9, que habla de no llamar padre a otra persona. Y vemos que en estos tiempos hay muchas iglesias que optan por llamar padre ¿Mm? a, a estos pastores que se proclaman los padres espirituales y que pretenden tener el control absoluto de las acciones de las ovejas. Deimar, mira, en algún momento creo que hablamos, y cuando hablamos de esos temas hay que tener cierto cuidado, ¿cierto? No desde el abuso, sino desde la pureza de lo que estamos diciendo. Estamos hablando de, creo yo, dos cosas que hoy son muy populares dentro del argot cristiano y espiritual, ¿cierto? Paternidad espiritual, cobertura, manto y a todo lo que se le ponga encima profético, que todo eso El es. chamaquima. Em, Estas cuestiones, repito, no es que no sean una realidad dentro del mundo espiritual, sino que los abusos nos hacen ver que no son reales o que no son vigentes. Mencionaste a Mateo 23 cuando Jesús dice que no llamen padre a otro hombre. Hay que entender el contexto que está diciendo Jesús ahí, en qué contexto Jesús está hablando acerca de la paternidad, eh, para anularla hoy dentro de nuestro contexto, ¿cierto? Porque es un texto, leámoslo, para que la gente tenga una visión de lo que realmente dice de la escritura. ¿Lo tienes ahí? Voy a buscarlo, voy a buscarlo. Me desactualizó la Biblia. Búsquelo ahí, primo. Búsquelo. Mateo 23:6, ¿cierto? 23:9, creo. 9. Sí, 9. Creo es 9. Sí, Ujú. sí, sí. Ahí es. Mira lo que dice. Vamos a leer desde el verso atrás para que entendamos lo que está pasando aquí. ¿Sí? Versículo 3 dice, así que todo lo que os digan que guardéis están de los fariseos. ¿Sí? Hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos, a los primeros puestos asientos en las cenas, los primeros sillas en las sinagogas y las situaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Pero ustedes no quieran que lo llamen rabí, porque no es vuestro maestro el Cristo,
y todos vosotros sois sus hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Contesto. ¿Jesús a quién está hablando de esto? A sus discípulos. ¿De quién les está hablando? De los fariseos, Ok. ¿cierto? Fariseos, tipo de personas religiosas que se ponían en un lugar visible, más lo que tú dices ahora, como que se centra toda la fe, la religiosidad, el culto, todo se centra en ellos, ¿sí? Y este tipo de personas que quiere ser, este tipo de gente son unos narcisistas dentro del evangelio, dentro de la religión, dentro del cristianismo, lo que tú quieras llamarlo, son unos narcisistas que todo lo que gira en torno a Dios no es Dios, sino ellos. Ser visto ellos. Dice, hagan lo que dicen, pero no lo que hacen. O sea, su palabrería es buena. Su palabrería tiene sentido, tiene razón de ser dentro de la visión de Dios, pero sus actos no. Hagan lo que dicen, pero no lo que hacen. Y en este contexto, él viene a decir, ustedes son hermanos porque están en mí. Yo soy el Mesías, dice, yo soy el Cristo, ¿cierto? Y al estar en mí hay un solo Padre de ustedes y mío, uno solo, es Dios. Entonces, no llamen Padre a nadie en la tierra, o sea, nadie tiene lugar de empatronarse como si fuera Dios tuyo, porque no, el Cristo es hijo, yo estoy en el Cristo, nadie es mi Padre. Estamos hablando de un tema netamente espiritual, ¿cierto? Espiritual. Dios conmigo. ¿Quién es el Dios? ¿Quién es? O sea, mira, todos somos hijos de Dios, ¿cierto? Todos somos hijos de Dios. Bíblicamente no. Dios solo tiene un hijo. Él solo tiene un hijo. Este es mi hijo amado. Él solo tiene un hijo. Nosotros no somos hijos de Dios si no estamos en su hijo, en Yeshua. Si no estamos en él, no somos sus hijos. Somos su creación. Entonces, Criatura. somos criaturas de Dios, pero no somos sus hijos. Al yo estar en Yeshua me convierto en hijo porque estoy en el Hijo de Dios y yo al estar en Él, por medio de la fe, entonces me hago hijo de Dios. Ahí no hay nadie que entre a ser padre mío, sino mi Padre Dios. Pero en la dinámica de la espiritualidad, estos hombres que llamaban rabí, rabí, mira, su deseo ¿cuál era? Ser llamados rabí. Pero en la dinámica de la gente, naturalmente provocaba, me está guiando, me estás enseñando, me estás cuidando. Eso genera un vínculo de padre e hijo. Ellos lo hacían, solo que la intención de estos hombres y su motivación no era la correcta. Sus palabras eran correctas, sus hechos no eran correctos, ¿cierto? Su intención no era correcta. Y eso es lo que genera estos abusos. Eso lo genera. Cuando el apóstol Pablo le dice hijo a Timoteo, verdadero hijo en la fe, está diciéndole que Pablo es su papá o no, es su padre. Sí. Y no lo hizo una sola vez. Y le dice a los corintios, yo a usted lo engendré. Pablo tenía una misión muy distinta. Pablo nunca se ve enseñoreándose sobre la gente, sino que Pablo se ve como colaborador de la gente, como servidor de la gente. En pocas palabras, y de hecho por eso a mí me causa tanto que la palabra padre es por el desdibujo de la responsabilidad y de las cosas Ujú. que deben de ser de un padre espiritual, según es lo que me estás queriendo decir. Es que la realidad de la paternidad espiritual existe dentro del mundo que vivimos de fe. Existe. Lo que se dibuja no es el concepto de la función, es desdibujado por la realidad de lo que se vive, porque la gente sufre bajo esa realidad y eso es lo que provoca eso. Entonces estamos enfrentando que esos padres espirituales de hoy, muchos son como estos rabíes, estos fariseos, que Jesús estaba diciendo que así no.
O sea, muchos hoy son estos fariseos, solo quieren ser puestos en lugares de privilegio, solo quieren recibir los dones de ser padre espiritual, solo quieren la alabanza de ser padre espiritual, ¿cierto? Y pero no son los quieren la mismos. responsabilidad. Y es lo mismo. Ey, así no es. Yeshua dice, así no es. Hagan lo que dicen, pero no lo que hacen porque están con una intención incorrecta. Y eso incorrecto también nos afecta al mundo de hoy. Pero eso no quita esa realidad. Porque vemos al apóstol Pablo después de Yeshua efectuando la misma relación y conexión de padre e hijo espiritualmente. Y él lo dice. Y para que la gente tenga eso también ahí y lo pueda ver, que no estoy diciendo por decirlo, el apóstol Pablo lo dice a los Corintios, 1 Corintios 4:15, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Dice, pues en Yeshua yo os engendré por medio del Evangelio, dice Pablo. Yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Esto qué está evocando aquí? Paternidad. Paternidad espiritual. Pero bueno, está profundo esto, Ujú. porque hay una claridad de que hay unos abusadores y unos charlatanes haciendo daño al pueblo, pero también hay una realidad de que eso nos afecta a todos. No, no tan solo afecta al que sale de ese genjutsu, porque yo lo llamo así como mi esposa, Ah, sino, Naruto, Naruto. sí, sino que también afecta a la manera como ven a los pastores. Sí, Porque es que si un tipo está teniendo la irresponsabilidad de manipularle la vida a otro, porque, Charlie, fácilmente como estamos viviendo ahora, fácilmente como estamos en un tiempo donde hay mucha gente carente de afecto, donde hay matrimonios que se disuelven por nada, donde hay falta de amor, y cuando hablamos que hay falta de amor, hay falta de Dios en sus corazones, ajá. fácilmente caen en eso. O sea, fácilmente una persona carente de afecto cae en un mal llamado padre espiritual. Pero mira, aquí estamos mezclando dos cosas, que es fácil caer ahí, pero la carencia de un padre de alguien no debe ser que se fije en un pastor para eso, sino en cualquier persona. Uno puede ver muchas peladas por ahí, mujeres por ahí que no tuvieron un Sí. padre, sino que su marido fue su papá, buscando llenar un vacío que no tuvieron en su vida, y entonces en cualquier relación que les ofrezca eso, lo hacen. O sea, no solamente es porque es pastor o no, buscan ese vacío, ser llenado en cualquier figura que les muestre paternidad. Y en eso estamos muy de acuerdo. Yo no estoy diciendo de que no sea así, sino que para ser claro, viendo en la época que estamos, donde hay mucha gente carente de afecto, es muchísimo más fácil que una persona caiga en una mal llamada paternidad espiritual que caiga en los pies de Cristo. Volvemos al principio. ¿Cuál es el principio? La intención de la paternidad espiritual. Si sos Yeah. fariseo, ¿cuál es tu intención? ¿Tu intención cuál es? Buscar gloria. Buscar tu propia gloria. Sí. Buscar que te alaben a ti. ¿Cierto? Dice Pablo, me lo gané por medio del Evangelio. ¿Y el Evangelio quién es? Cristo. Es la persona. Él no está buscando figurar. Él los lleva a donde los debe llevar. Ahora, ese llevarlos allá, ese engendramiento en la fe, es el que él dice, son mis hijos. No es otra cosa. Él dice que por yo haber sido el medio usado por Dios para traerte acá, me hace ser padre de ustedes. Fuerte. Pero entonces, pa ir sintetizando un poquito esto, ¿cuáles son las características, prácticas aquí, cuáles son las características de una manipulación y de una verdadera paternidad, de acuerdo a lo que tú me dices? A diferencia, no, la verdadera paternidad te lleva a Cristo, la falsa paternidad lleva a su propio beneficio, que son las dos primeras que estoy identificando. ¿Cuál sería la otra, según lo que me estás diciendo?
Mira, es que hay muchas cosas que pueden afectar y distorsionar esto. Ok. Muchas cosas. Y de parte y parte, Ujú. ¿sí? Tanto del que fue como papá, como el que quiere ser hijo. Claro, porque si el hijo desde su vacío está evocando que Buscando sí, paternidad. buscando ese afecto, ay, no es que yo soy tu hijo también, puede hacer que este pastor, este líder, caiga en esa gloria y robándole la gloria a Dios. Mira, al respecto de esto hay mucho que decir, pero complejo de explicar, como Vamos por los laditos. dice Hebreos capítulo 5. Eh, Mira, gente en iglesias buscando posicionamiento, hay por montones. Sí, Y eso los lleva a ser unos aduladores empedernidos, a adular la figura pastoral, a adular al líder, buscando, no porque sea así, están buscando ser tenidos en cuenta o ser vistos o ser cualquier cosa, ¿cierto? Y eso es dañino, ok. porque somos hombres mortales, viejo, y cuando tú adulas demasiado, se sube la pechuga y vos te crees lo que no sos. Eh, yo a mi pastor le digo padre, yo le digo padre a mi pastor, Ok. porque hay muchas cuestiones, no solamente de iglesia, sino de la vida, que ha provocado ese vínculo, esa relación. ¿Sí? Los saludo, mi padre lo bendigo, padre amado, porque hay una relación, un vínculo ahí más allá de las paredes de la iglesia, Ok. ¿cierto? Además, él ha fungido como padre. Y voy a hablar de lo sano. ¿Qué es lo sano? Que es un padre natural por su hijo. Provee, Provee, aconseja, aconseja, ama, ama, corrige. corrige, te muestra el camino por donde tú has de pasar, ¿cierto? Te dicen por ahí que la madre trae a los hijos al mundo, pero el papá es el que le enseña a caminar el mundo a los hijos, Sí, ¿cierto? Entonces, un padre tiene que ver con eso. Si no hay esas características, viejo, no hay paternidad. Eso es un título que no te han ganado. Entonces, cuando hay estos elementos de paternidad, entonces yo creo que hay sanidad en la expresión de paternidad. Es sanidad. Cuando no hay sanidad en la expresión de ser padre. cuando el padre solamente quiere recibir. Cuando solamente estás buscando un título sin tener, porque es que mira, tú eres papá y tienes tu hijo, y la madre da a luz y el papá, la mamá es mamá a ese momento, la mamá es mamá cuando tú eres el bebé, el papá tiene que proveer. O sea, para que un hijo vea al papá como papá, lo tiene que ver ahí proveyendo, cuidando, guiando. Cuando un papá se va de casa y el hijo crece sin el papá, le es muy duro decirle papá a su papá, el papá que lo engendró. En mi caso, en mi caso, haciendo un paréntesis, un poquito de mi historia. Yo a mi papá lo llamo una vez al año. Una sola vez al año. Una vez al año lo llamo. No sé cómo esté visto esto. Yo no lo odio. De hecho, una de las razones por la que yo lo llamo a él, y no lo llamo a él, llamo es a su esposa porque él no quiere que nadie tenga su número. Es como místico y Ok. todo eso. Es para probarme a mí que no lo odio, porque Ujú. no quiero llenarme de eso y terminar siendo un esclavo de ese sentimiento. Pero pues yo no le digo papá porque nunca estuvo conmigo. O sea, Eh, no hay la manera de que haya un sentimiento de padre de una persona que prácticamente yo no conozco. Y yo he hablado con él y hace poquito lo llamé y le dije, yo no tengo nada en contra de usted. Yo lo llamo, es primero porque pues yo tengo que saber cómo está usted. Lo quiero y quizás podamos tener una relación como amigos. Pero si no hay un vínculo de padre, yo no puedo decirle padre a usted. porque él nunca tuvo Nunca función estuvo. de papá. No estuvo. No estuvo. Entonces, a él le costó mucho entender eso, pero actualmente no tiene problemas con eso. Quizá a lo que tú dices, eh, Jaymar, tú estabas buscando quizás esa falencia de paternidad
cuando por tu experiencia, Sí, puede ser. quizás estabas en Sí, esa falencia, esa carencia, y llegaste y viste una posibilidad, y aquí fue tu papá. Y como papá amaste, respetaste, sí, valoraste, honré, honraste, sí, ¿sí? Y entonces al no recibir quizás lo que esperabas de ser papá, de ser hijo, padre e hijo, ahí está el dolor. sí. Pero, hombre, yo no, actualmente no siento que tenga como dolor y resentimiento Lo que pasó, por lo que pasó. sino por el concepto como tal. Sí, como el concepto como tal, a mí me parece que, o como tú dices, es una mala construcción de este tiempo y tener que llamarle padre espiritual por imposición a alguien que tú no recibes prácticamente nada de esa persona, sino que esa persona se proclama de esa manera y tiene que haber una honra inmerecida, porque para yo honrar a alguien eso tiene que ser merecido. La honra se debe cuando yo recibo algo. Sí, Pero mira, ahí vamos viendo, hay luz en el camino, sí, ¿cierto? La paternidad tiene que ver una función de padre para con el hijo. sí, Tu papá te engendró, puso su esperma en el huevo de tu madre y eso lo hizo papá. no, Lo hizo papá naturalmente, sí. Porque es tu papá, tiene su ADN, tiene sus genes, sí, sí, es tu papá. Biológicamente es tu papá. Pero en la vida no es mi es papá. tu papá. O sea, tú no lo percibes como padre porque nunca fungió como padre a tu lado. Nunca te proveyó, nunca te guió, nunca te enseñó, no te corrigió. Entonces, ¿qué papá es ese? ¿Cierto? La función, Y es que es profundo porque estamos hablando de lo que está pasando actualmente y lo que nos está dañando como cristianos, pero trayendo la comparación con mi caso, es claro entender, clarito entender, que es que la responsabilidad de padre, literal, la responsabilidad de padre es del padre hacia el hijo, sí, no el hijo hacia el padre. es del papá, O sea, el papá tiene la responsabilidad de proveer, educar, corregir, amar, ujú, enseñar, guiar. pero hasta ahí es su responsabilidad. De que el hijo honre o no honre, eso ya es una Ya es responsabilidad del hijo. el hijo hacia el padre. Pero eso no tiene nada que ver con su función. Usted es padre, pero si sus hijos el día de mañana no quisieron verlo, usted no va a dejar ser padre porque usted cumplió con su labor para ser padre. Pero Ajá. usted no está siendo padre porque está esperando algo a cambio. No. Y eso es lo que nos está matando. Por eso te digo, la concepción de la paternidad espiritual ya está mal desde allí. Si tú quieres ser papá de multitudes sin hacer tu labor de papá, ¿qué papá vas a hacer? Es un charlatán. Mírame, dice la Biblia que Abraham es llamado padre de multitudes, ¿cierto? Sí. ¿Qué paternidad tuvo Abraham con Ismael, por ejemplo? Él fue padre de Ismael hasta que lo sacó y Ismael se fue sin nada de la casa, con un catarrito de agua y pan, provisión, ¿sí? Ismael se fue siendo el hijo de Abraham. Tanto que Dios le dijo a Abraham, tranquilo que yo también a él le voy a decir. ¿Por qué? Porque es tu hijo, ¿sí? Pero llega Isaac, e Isaac vive toda la paternidad, Isaac recibe toda la herencia, Isaac es el hijo de la promesa, y Abraham fue papá solamente de Isaac, pero su paternidad afectó a Isaac, a Jacob, a las 12 tribus de Israel, y todos lo llaman padre Abraham, ¿sí? Porque Abraham afectó un destino, generaciones, con su forma de proveer y de guiar a su hijo. Entonces, cuando tú estás aquí hoy y tu papá está contigo y tu papá te enseña, tu papá nunca se sale de tu cabeza. Tu papá afecta tu vida, afecta la de tus hijos, la de tus nietos, ¿sí? Tu papá te enseñó a vivir la vida y tú qué vas a enseñar a los demás que te quieren estar de ti. Tu papá te enseñó a ti, ¿sí? Tú vives la fe, tú vives la fe según como alguien te la enseña. Según quien te ministre, tú vives la fe. Hay gente no sé, vestir de rojo está mal. ¿Por qué? Porque quien lo Se instruye lo le dijo inculcaron. eso. Se lo Se lo inculcaron. inculcaron. ¿Y eso qué es? Paternidad. Querramos o no.
Es una enseñanza que se te quedó ahí. Según como tu padre espiritual te forme, así tú vas a ser, así vamos a vivir. Pero mira, creo que quede claro esto. Si no hay función de paternidad espiritual, no hay paternidad. Si un hombre de Dios, un pastor, quiere ser llamado pastor, perdón, padre espiritual, sin ejercer la función, está buscando gloria para sí, honra para sí, y no está haciendo la función que es ser llamado padre espiritual porque está llevando a la gente al Hijo de Dios, para poder ser llamado hijo en aquel que es el único hijo. Y hay algo claro, es que a los hijos nadie les enseña a decir padre. Mira, Eso es algo que tiene que nacer. O sea, yo no puedo ser inducido a que llamar padre, en mi caso, a alguien que yo no lo veo así. hablemos de las cosas naturales. Tu caso es parecido al mío. Yo fui engendrado por un hombre que no fue mi papá en la vida, ¿sí? Pero yo tenía 11 meses de edad cuando mi mamá se conoció con un hombre y ese hombre estuvo para mí y está para mí toda la vida. Ese es mi tío Don Ville. Ese es Don Mide. Yo le digo papá a él y mi mamá jamás me dijo que le diga papá. Nunca. Mi mamá nunca me obligó a decirle papá a Vides. Nunca. Me brotó naturalmente. Y yo no sé decirle a él sino papá. Mi papá biológico, una vez hablábamos y yo le decía, qué pena, pero es que no me da. Yo tengo un padre, tengo un papá que se lo ganó a pulso. Y yo ya estaba grande y a mí no me da decir usted papá, porque usted, aunque me engendró, es papá biológicamente, pero yo tengo un papá que me enseñó a vivir la vida y es Alejandro Vides Mosquera. Y a ese hombre que papá, y a todo el mundo que es papá, Alejandro Vides Mosquera. O sea, yo no pienso en el otro, yo pienso en mi papá es Alejandro Vides Mosquera. Porque estuvo haciendo la función de padre y como no se lo ganó, se lo merece, Claro, se lo merece. Ahí es donde la paternidad espiritual no es forzada, no es forzada. pero vuelvo y repito, es una pandemia. Para mí es una epidemia. Mira, la epidemia entonces no es paternidad espiritual. La epidemia son hombres que están ávidos de gloria, Abusando. abusando y queriendo y usando el nombre de Dios para eso, para ese propósito, pero no es la paternidad espiritual. Son los que son malintencionados, eh, gente narcisista que quiere ser el centro de todo y de todos, la congregación. Ese es el gran problema. Pero una paternidad espiritual sana es una gran bendición, necesaria en tu reino de Dios, necesaria. Pero el abuso no quita la realidad. Hablemos del abuso, no hablemos de la realidad. Sí, hay abusadores. Entonces, porque un hombre le pega a una mujer, entonces todos los hombres son abusadores. No, ese le pegó a la mujer. Porque un padre, mira, es que la Biblia dice claramente, hijos, honren a sus padres, obedezcan a sus padres. Y después a los padres, padres, no se a vuestros hijos. ¿Sí? Porque también el papá en la función de autoridad tiende a desesperar al hijo, a provocarlo a ira, a que se enoje. Dice la escritura, no desesperen a sus hijos. O sea, ser padre también tiene un mandamiento. ¿Sí? No desesperar a tu hijo. Sí, tu autoridad no puede provocar que tu hijo se dañe. O sea, hay papás que mandan al hijo a la calle solo porque el papá le metió una presión que no era, o que no le escuchó como era, o no le entendió como era. Provocó una corrección errónea y el hijo, ¿qué hace? Se va, me desesperó. Eso es ejercer la paternidad también de mala manera, ¿sí? Pero mira, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Me gusta leer los versículos bíblicos con contexto previo para que se entienda un poquito lo que es, ¿cierto? Filipenses 2:19 dice al 22. Espero en el Señor Yeshua enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo
y qué tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Yeshua. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Mira lo que dice Pablo aquí, de Timoteo. Dice, como hijo a padre. O sea, yo voy a enviarles a ustedes allá a la iglesia en Filipo, a Timoteo, porque confío en él y porque sé que si él los ve bien, yo es como si fuera yo que lo vería bien. Y eso me da a mí la certeza que voy a estar con ustedes y ustedes también. Porque Timoteo conmigo es como un hijo y yo con él como un padre. La conexión que hay entre Timoteo y yo es así. Y esta realidad del apóstol Pablo no se ve desvirtuada en una parte. Y Timoteo, cuando Timoteo habla, cuando Timoteo dice, cuando Timoteo ve, se está viendo a Pablo reflejado en lo que Timoteo hace en la iglesia. ¿Sí? Y Timoteo fue pastor en Filipo. ¿Timoteo qué hizo? Lo que Pablo le enseñó. Timoteo hace eso. Y Timoteo es un hijo para Pablo y Pablo es un padre para Timoteo. Ay, fuerte, fuerte, fuerte esto. Es fuerte desde la herida. Yo creo que hoy en día, pues te digo, arrancamos diciendo que el mundo de hoy tiene la facilidad de hacer viral cualquier cosa. Mi pastor, que es padre espiritual para mí, no creo que se sienta padre espiritual de todo el que va a la iglesia. No creo. ¿Sí? Porque yo te digo una cosa. Si ser padre espiritual implica guiar, enseñar, proveer, corregir, vos vas a querer ser papá de todo el mundo. Vos vas a buscar eso. Manera. Uno no va a buscar eso. Entonces, ese afán por ser padre espiritual de la gente sin la responsabilidad que eso acarrea es un error también. Es una infantileza. Ser padre espiritual implica responsabilidades. Pero definitivamente esos irresponsables están acabando con el cristianismo. No, el cristianismo no lo acaba nadie. Nadie acaba el cristianismo. Eh, porque Cristo es eterno y su visión es eterna y su amor es eterno. Que congregaciones se afecten por esos malos manejos pues, todos los días. Pero el cristianismo sale avante ante cualquier pandemia o epidemia que se enfrente, porque a la raíz de todo, lo que está en el mundo, lo que está en este mundo, es el amor de Yeshua. Lo demás es bla, bla, bla. Vamos a dejar el tema aquí. Vamos a dejar el tema aquí porque O sea, se hizo largo la vaina. se hizo largo esto y creo que hay muchas cosas que hablar, ¿cierto? Hay muchas cosas que hablar, muchas cosas que aclarar y para eso tenemos tiempo. Otro episodio, este mismo no puede Sí, ser. Entonces, sí. hermanito, muchas gracias por esta invitación, por estar aquí, por ser parte de esto. Gracias a vos por meterme estos chicharrones, estos temas tan caldentes.